¿Qué tal a todos? Continuamos con la siguiente cápsula. Muy bien. Hemos terminado un poco la correlación de la sociología sobre su estructura, que hoy en día se maneja. Ahora vamos a ver una correlación con el ámbito de la educación. ¿Cuál es el enfoque que regularmente utiliza la sociología en el mundo de la educación? ¿Vale? Vamos a empezar acá. Muy bien, vamos a ver la relación entre la sociología y la educación. La axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores y la educación en un proceso que busca transmitir esos valores para formar individuos íntegros y ciudadanos responsables. La axiología educativa establece el marco ético de la enseñanza, guiando tanto al docente como al estudiante hacia la convivencia pacífica, el pensamiento crítico y la toma de decisiones éticas, contribuyendo al núcleo de lo que considera una educación de calidad. Tema de la educación y la axiología se enfoca más al tema de la formación ética. De igual manera, el cómo nosotros los guiamos y hacemos que respeten hacia el alumno y el profesor y viceversa. La axiología se encarga mucho en el ámbito de la educación en sobre poner claro tema de formativo desde cómo es el comportamiento hoy en día. Muchos dicen que el docente debe ser más liberal, muchos dicen que el docente debe ser menos estricto y desafortunadamente si no lo somos, se pierden estos valores. Desde cómo formar, enseñar, tenemos que tener un reglamento. Desde que yo inicio cualquier materia, yo tengo que indicar mi encuadre, mi reglamento de clase, porque desde allí es donde yo me voy a formar desde todo el ciclo escolar y si algún momento llega a haber alguna inconveniente, perdón, sobre la asignatura o el aula de clases, nos vamos a justificar. Muchos en el ámbito de primaria hacen que cuando ustedes dictan el encuadre, o en este caso también podría ser el reglamento, lo firme el padre de familia. Digo, no es obligatorio, pero sí es necesario para que pues tengan un sustento y que el día de mañana yo se lo mandé a firma y tuvo que haberlo leído, ¿no? En el aspecto de cómo se iba a desarrollar la materia, ¿no? Obviamente, de forma respetuosa, eh, cómo nos tenemos que conllevar. Como se llama la imagen, trato de poner las imágenes un poco educativas, cómo realmente el estudiante ve al docente como un ejemplar y que así debe ser en su formación educativa. Es decir, si yo mando a un alumno a leer, yo tengo que tener también el hábito de la lectura para poder transmitir cualquier situación de yo mismo. Es decir, la forma de redacción, comprensión, análisis, autocrítica, pensamiento, etcétera. Si yo tengo esta estructura de el día de mañana que tengo una perspectiva de un alumno, hoy en día se basa que los chicos leen muchos historias de más de videojuegos, juegos, casi no se correlacionan con la parte de formación, es decir, alguna novela, incluso algún libro filosófico, desde lo más básico de leer libros de poemas, se ha dejado esta practicidad y ahora se enfocan a más a lo que a ellos les gusta, leer de algún videojuego, alguna historieta, y se pierde. Sin embargo, yo les digo que es bueno, tiene su ventaja, pero su desventaja, porque luego el enfoque no es el correcto. Entonces se pierde por ahí. De igual manera, pues no podemos decir que una historieta de un superhéroe es igual que un relato de un poema, una novela. Es decir, el parafraseo, los significados de cada contexto desafortunadamente no se controla, se lleva malos escenarios y pues hoy y tenemos el comportamiento de hoy en día de los alumnos, ¿no? Entonces, les recomiendo más en esta parte sí tratar de darles el hábito y yo les recomiendo lo siguiente, docentes o futuros docentes, que empecemos desde los más básicos. Es decir, que empecemos desde que lean El Quijote de la Mancha, El Principito,
libros que son muy icónicos y que son muy sencillos de leer. Lo podemos tener el hábito del salón de clase de leer, que es la hora de lectura. Lo podemos transmitir. O de igual manera dejarlo en casa, que siendo honesto funciona más si lo hacemos en el aula de clase porque generamos hábitos. Es decir, de la semana tenemos 2 o 3 días a la semana, vamos a tener una pequeña lectura y en esta pequeña lectura nos va a llevar, no sé, incluso no una hora ni 20 minutos de lectura. Creo yo que es algo que se puede mover en horarios y hacen una formación muy correcta, ¿no? Es una recomendación que hago para, pues, empezar desde las bases y no olvidarlo por allí. Bien, funciones y propósitos de la teología y educación. Pues empezamos con la formación integral. Ayuda a los estudiantes a desarrollar un sentido de valores sólidos y una conducta éticamente fundamentada, promoviendo la formación de las personas críticas y con juicio moral. Cuando hablamos de una formación integral, sí hay que tener en cuenta que si yo voy a hacer una actividad de este tipo de, por lo menos de lectura, yo tengo que saberlo, qué tipo de lectura es, qué tipo de juegos, qué tipo de tema, y tratar de que los mensajes a fondo de cualquier historia sean lo más correcto posible y que realmente tenga una enseñanza al final del día. Yo les recomiendo mucho, yo juego mucho con algunos alumnos la lotería de valores. Yo tengo una lotería de valores donde tiene dos enfoques, una de parte divertida, pues encontrar pues todos los valores, ¿no? En la lotería, y también de leerles el significado y ellos adivinar qué valor es, y ahí aprendemos un premio doble, es decir, pasan los valores que existen y entienden qué significa cada valor, porque también es importante. Conocemos muchos valores y no sabemos el significado, ¿no? Entonces, es una formación muy correcta y muy formación integral, es decir, completa, de que sea algo correcto, educativo, pero también que nos vamos a enfocar a la parte lúdica o divertida, ¿no? Entonces, podemos enfocarlo sobre esas áreas y pues ojalá lo puedan por ahí determinar también como autocrítica y saber cuál es la formación que hay que llevar de cada una de ellos, ¿no? Muy bien, tenemos la guía para la práctica docente. Esta parte es fundamental, donde dice que proporciona un marco ético que orienta la labor de los educadores, quienes son mediadores entre los saberes y los estudiantes. A ver, yo no voy a recomendar un videojuego. ¿Por qué? Porque pues, si yo digo no hay que hacerlo y hacer otros hábitos más, pues voy a perder ahí mi práctica como docente, ¿no? O recomendar cosas inadecuadas donde sabemos que se pueda prestar un ejemplo. El profe me dijo que vaya a ver una película, pero yo supongo yo que la película es educativa, ¿no? No, pues tengo que ver la de Marvel, ¿no? Entonces ya como que se pierde ahí el sentido de ser. Yo no digo que estas películas no tengan también algún significado correcto, pero podemos hacer que pues no se pierda esta parte congruentemente, ¿no? Hay que tomar en cuenta, sobre la guía de la práctica del docente se va más enfocado de tratar de ser lo más fluidos y trazar un camino en que esta es tu formación y aquí hay que seguir. Y hablo desde los modales, hablo desde cómo hacer algunas acciones, el decir, yo he visto y es un hábito que se ha perdido. Hablo de lugares grandes, o sea, el buenos días, buenas tardes, e incluso buenas noches, ya se ha perdido, ya no es tan común. Incluso una persona estornuda y no decimos salud, o sea, todas estas partes como que sí se ha perdido, que son muy esenciales. Y en la guía para el docente es esa parte, darle los valores muy significativos hoy el día al alumno, porque lo hemos dejado ser. ¿Por qué? Porque no lo tenemos tan enfocado coherentemente. Y yo les digo que desde casa, si no tienen hijos, sobrinos, primos, o sea, tratarlos de poco a poco irlos educando, porque la idea del docente es esa parte, hacer el punto negro en la sociedad, pero que sea para bien, no para mal, ¿no? Es decir, que si vamos a hacer la diferencia sea para bien y que sea para una formación más correcta de los chicos, ¿no? Hoy en día están pegados los teléfonos y es muy difícil despegarlos de allí y tratar de darles hábitos correctos para que se puedan seguir desarrollando, ¿no? Muy bien.
Vamos a las funciones de propósitos. Tenemos dos. Me gusta mucho la innovación curricular, pero también vamos a ver la promoción de la convivencia. Contribuye a la promoción a la convivencia pacífica y al desarrollo de un sentido de responsabilidad social en los alumnos. En esta parte, yo les invito que el día de mañana esté en un aula de clase, hagamos actividades entre el padre, familia, alumno y docente. No solamente el padre de familia es alguien que está fuera de la escuela, no, también lo podemos incluir algún reality, alguna, no sé, competencia de X deporte, y hacerlo constantemente, no nada más una vez el ciclo escolar o el día de la madre o el día del padre, no, no, no. Podemos utilizar otras fechas significativas para poder desarrollar de esa misma manera. Entre más le demos al alumno de convivir, porque esa también es otra realidad. Hay a veces que hay chicos que no pueden convivir mucho con sus padres por trabajo, por responsabilidades, y a ver si la escuela puede dar esa virtud, créanme que es algo que se van a llevar ellos para siempre. ¿Por qué? Porque pues por lo menos el maestro hizo que yo conviviera más con mi papá, con mi mamá, que me divirtiera, sacar una sonrisa, hacer algo novedoso, y eso créanme que hace que cambiemos un poquito esa contraparte, ¿no? Incluso hacer actividades o mandar actividades para casa que incluyen a mamá y papá, y eso hace que se desarrolle un poquito mejor, ¿no? Muy bien. Vamos a la innovación curricular, que la axiología es clave para diseñar un currículo que responda a las necesidades de los estudiantes y a los desafíos contemporáneos, buscando una educación más relevante y significativa. En esta parte viene algo que se llama perfil de egresado. Nosotros conocemos, cuando terminamos un ciclo escolar como docente, tenemos que dar al grupo a otro maestro, ¿no? Regularmente así pasa siempre. Pero cuando acaba el ciclo escolar, yo tengo que tener un sustento de cómo fue ese grupo y dárselo al próximo maestro. Desafortunadamente se ha perdido esta práctica, pero debe ser necesaria porque, pues obviamente el otro maestro que no llegue sin herramientas necesarias. Yo les platicaba mucho que en los consejos técnicos se prestan esas situaciones, pero si les dan un perfil de egresado, que el perfil de egresado no es más que un análisis de cómo son los chicos, los grupos sociales que existen, personas que tienen, hay que apoyarlos doble, o que tienen muchas habilidades, cómo conllevarlo o cómo lo conllevó, y quizás copiar las mismas actividades o quizás no copiarlas, pero tratar de mejorarlas, y etcétera, ¿no? En esta parte de la innovación curricular se basa más a esto, que tenemos que ir con la continua, constante para el alumno, y irlo mejorando. Si nosotros le dimos clase, ejemplo, en primero de secundaria, y no hice que dijera buenos días, perdón, no hizo que dijera buenos días y buenas tardes, pero por lo menos dice buenos días, pues por lo menos el siguiente ciclo, y poco a poco mejorando, y que incluso la acta autoridad en una escuela que es la misma directora o director, tienen que tenerle un respeto. Muchos incluso ya no respetan al director o directora. Incluso no nos vamos tan lejos, el propio docente, ¿no? Entonces hay que darle estas responsabilidades de ser, eh, para que el alumno pueda seguirse desarrollando sobre ese nivel, ¿no? Muy bien, continuamos. Vamos a la naturaleza de los valores. Busca comprender la esencia de lo que consideramos valioso, bello y moralmente correcto. La clasificación de los valores distingue entre diferentes tipos de valores: éticos, estéticos, intelectuales, etcétera. La jerarquía de valores analiza cómo los valores se organizan en una escala de importancia, permitiendo establecer prioridades. Hablamos mucho de la jerarquía anteriormente sobre un puesto laboral, pero también sabemos que hay jerarquía de valores donde hay que amplificar qué valor utilizar sobre alguna situación. Desde ejemplo, nos llega un padre de familia furioso, enojadísimo con el docente. Lo correcto es: buenos días, jerarquía de valores. Primero me presento de una forma educada. Espero que se encuentre muy bien, atenderla, comprenderla, y con gusto le escucho su situación y podemos platicar de lo mismo. Desde la forma de hablar, el cómo se dirige, pueden calmar a un padre de familia, porque sabemos que hoy en día, repito, los padres de familia tienen muchas obligaciones y hay que comprenderlos también, porque hay que saber cómo saberlos abordar para evitar estas situaciones que pueden ser más grandes y poderlos conllevar debidamente.
Entonces, eso es una practicidad que yo les, por ahí se los recomiendo para un futuras situaciones que tengan, ¿no? Y hay que tener también la paciencia, eso también es algo que si no lo tenemos como docentes o pedagogos, tenemos que desarrollarlas, porque en nuestra área es sí o sí tener paciencia hacia cualquier situación. Nosotros ser la cabeza fría siempre en cualquier situación que pase, ¿no? La influencia de los valores examina cómo los valores nos orientan en la toma de decisiones y en la construcción de nuestra conducta y vida social. Como les dije, el saber cómo tratar, el saber cómo hablar, el saber cómo dirigirse, saber cómo contestar y saber cómo escuchar son formaciones que influyen mucho en nuestra formación como docentes. Y obviamente saber controlar la situación. Creo yo que si tenemos un docente ético y calmado, podemos conllevar cualquier situación. Hasta aquí el día de hoy mi video. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.